Solo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podía superar al gobierno de Enrique Peña Nieto, pero en desvío de recursos. Con el mexiquense existió la llamada estafa maestra en 11 dependencias. En la 4T, con una sola dependencia, Segalmex superó los montos de los desvíos en 142.86%. El protagonista, un viejo conocido priista, amigo de López Obrador, Ignacio Valle, quien por cierto no ha sido molestado y hasta le dieron un puesto ideal para que se escondiera. En septiembre del 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político revelaron uno de los desvíos más grandes de dinero hasta ese momento que ha existido en el país. Se le llamó la estafa maestra. En esa investigación se encontró que entre 2003 y 2014 el gobierno federal desvió 7.670 millones de pesos con un esquema de transmisión de dinero por parte de 11 dependencias gubernamentales a 8 universidades públicas. Estas, a su vez, entregaron indebidamente diversos contratos a empresas para desviar miles de millones de pesos. De esos 7.000 millones de pesos, un total de 3.400 fueron entregados a empresas fantasma y 1.000 millones de pesos fueron utilizados como comisión para las universidades. El dinero desviado no atendió las necesidades de la población al que iba destinado y los mexicanos tuvieron que absorber los costos de este gigantesco acto de corrupción. Solo se ha procesado a un número mínimo de servidores públicos, ex servidores públicos, y la reparación del daño es un imposible. Los protagonistas de la estafa maestra son por lo menos 80, pero hay rostros muy conocidos. Rosario Robles estuvo un poco más de 3 años en prisión preventiva y en febrero del 2023 un juez resolvió suspender el proceso, lo que significa que en materia penal quedó cerrado. Emilio Cebadúa era oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social cuando se desviaron recursos de la estafa maestra. A pesar de que cuenta con denuncias en su contra, no enfrenta un proceso penal, ya que es testigo colaborador de la FGR. Ramón Sosa Montes era colaborador de Rosario Robles cuando ella estuvo al frente de Sedesol. Presuntamente participó en el desvío de recursos en el esquema de la estafa maestra. No enfrenta un proceso penal. Un juez determinó no vincular. Alfredo del Mazo fue director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos Banobras cuando se desviaron los recursos en el esquema de la estafa. No ha enfrentado un proceso penal o procedimiento administrativo por su presunta participación. Ahora es muy cercano a Morena. Emilio Choifer era titular de la SEP cuando se desviaron recursos en el esquema de la estafa. No hay información sobre que enfrente un proceso penal o un procedimiento administrativo. Emilio Lozoya era director de Pemex cuando se desviaron los recursos. Actualmente enfrenta 2 procesos penales por actos de corrupción relacionados con los casos Odebrecht y agronitrogenados. Enfrentó prisión preventiva. Sin embargo, no ha enfrentado un proceso penal por su participación en esta estafa. Hay otros protagonistas, pero los anteriores son los más conocidos. Pero veamos ahora qué sucede con Segalmex. ¿Qué pasó en esta dependencia? Todo comenzó en las escalinatas de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto del 2018, cuando anunció la creación de un organismo con el que se garantizaría el abasto de alimentos básicos para las personas más pobres del país. Dijo que el organismo se llamaría Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y que uniría a Diconsa y a Liconsa. Al frente de la nueva institución quedaría un hombre llamado Ignacio Ovalle, con quien vamos a regresar más tarde. Vamos a ver primero qué fue lo que pasó en Segalmex. El decreto presidencial por el que se creó Segalmex se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero del 2019, apenas 49 días después de que comenzara el sexenio de López Obrador. Segalmex empezó a trabajar sin elementos básicos como un organigrama o manuales de operación, lo que produjo un desorden administrativo. Esto lo describió Gerardo Lozano, exauditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con él, ese desorden no solo propició que hubiera deficiencias en la gestión de Segalmex, sino un terreno favorable para actos de corrupción. En sus revisiones a las cuentas públicas del 2019 y 2020, la Auditoría Superior realizó primeros hallazgos de anomalías dentro de Segalmex, mismos que derivaron en pliegos de observaciones y denuncias presentadas ante la FGR. Entre los posibles actos de corrupción denunciados están compra simulada de azúcar, atún, costales y garrafones mediante empresas fachada, compras a sobreprecio, así como una inversión ilegal en bonos bursátiles a través de recursos públicos.
Los delitos perseguidos por estas conductas incluyen uso indebido de funciones y atribuciones, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Hasta junio del 2024, el presunto desvío de recursos en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, ya suma 17,000 millones de pesos. Esto luego de que se detectara otro esquema de desvío, que consistió en la existencia de una nómina paralela de 400 personas que cobraban sin trabajar. Y es aquí donde vale la pena hacer comparativos. La estafa maestra, 11 dependencias, 7,000 millones de pesos. Segalmex, una sola dependencia, 17,000 millones de pesos. Una sola dependencia de la 4T superó en 142,86% a 11 de la época de Enrique Peña Nieto. No hay un solo dato que desmienta esta cifra. Es decir, no son iguales, son peores desde una dependencia. Y surge entonces nuestro personaje principal, Ignacio Ovalle. ¿Quién es el hombre que superó desde la 4T a la estafa maestra? Veamos. Ignacio Ovalle es abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su primer cargo público entre 1966 y 68 fue el de jefe de oficina de vendedores ambulantes de la Secretaría de Gobernación encabezada por Luis Echeverría, quien lo nombró posteriormente su secretario particular. Ese mismo cargo tuvo cuando Echeverría fue postulado candidato presidencial por el PRI en el 69 y al asumir la presidencia de la República en 1970. Posteriormente ascendió a subsecretario de la Secretaría de Presidencia y luego secretario de la misma. Permaneció en el cargo hasta el fin del gobierno de Echeverría en 1976. Desde ese año, José López Portillo lo nombró director general del Instituto Nacional Indigenista. En 1982, Miguel de la Madrid lo nombró embajador de México en Argentina entre 83 y 87. Hasta 1988 también fue embajador en Cuba. 1988, con Carlos Salinas de Gortari, fue nombrado director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, el antecedente directo del ICONSA y DICONSA. Luego de otorgar un subsidio consistente en 1 kilo de tortilla diario a familias consideradas pobres, el Tortivale fue criticado y considerado como populista. Fue expulsado, removido del cargo, pero fue nombrado secretario de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que presidía Luis Donaldo Colosio. Fue elegido diputado federal por la vía plurinominal a la 56 legislatura del 94-97. Posteriormente, se alejó completamente de los cargos. Si hubiera un rostro para el PRIAN, sería o Manuel Bartlett o Ignacio Valle, pues Andrés Manuel López Obrador, después de esta carrera con los salinistas, con Miguel de la Madrid, lo resucitó. El 16 de agosto del 2018, el presidente electo de México anunció que nombraría a Ovalle como titular de Segalmex. En abril del 2022, cuando la FGR ya había recibido alrededor de 20 denuncias por todas las irregularidades en Segalmex, la institución logró que un exfuncionario del organismo fuera vinculado a proceso. Evidentemente, no fue él. Se trató de René Gavira, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, a quien se acusó del delito de uso indebido de atribuciones y facultades por autorizar una compra ilegal de bonos bursátiles por 950 millones de pesos. El portal Animal Político obtuvo y publicó los documentos oficiales que muestran que Ovalle, en efecto, avaló esta operación. Pero Ovalle no fue tocado por nadie. Se mantuvo al frente del organismo desde su creación hasta el 19 de abril de 2022, cuando el presidente López Obrador anunció que sería sustituido por Leonel Cota. A pesar de todo, a pesar de haber avalado un desvío de 17,000 millones de pesos, Ovalle fue nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. No hubo juicios, no hubo denuncias en su contra. Eso sí, llegó la exoneración de López Obrador con el pretexto o la explicación de que lo habían engañado los malos priistas. Escucha. Ignacio Ovalle se confía, comete el error de llamar a participar a gente con malos antecedentes, a corruptos. Y lo engañan y empiezan a hacer compras con empresarios corruptos. El pobre señor Ovalle, que fue priista, que trabajó con Echeverría,
López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas lo engañaron los priistas. Posteriormente, López Obrador declaró que tenía una opinión muy buena de Ovalle y que habría que esperar más informes para saber si Ovalle tiene o no alguna responsabilidad en los hechos dentro de Segalmex. Sabemos que López Obrador defiende lo indefendible en materia de corrupción dentro de su gobierno. En este caso, ¿por qué lo defiende tanto? La respuesta la ofrece el desaparecido Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador. Él asegura que Ovalle fue el primer jefe del tabasqueño, de López Obrador. Se robaron todo, pues, pero para la desgracia, para el perjuicio de los mexicanos más pobres. ¿Por qué protege tanto el presidente a Ovalle, el que estaba al frente de esa... Bueno, ahí habría que preguntarle. Yo sé, recuerdo que Ovalle, dice, fue el primer jefe de López Obrador. Quizás es un asunto emocional antes que otra cosa. O también está protegiendo simplemente a su gobierno. Aceptar un desfalco de esa naturaleza es realmente acusar a tu propio gobierno, autoacusarte a ti. Porque al final del día él es el responsable. Presidente, ¿qué se siente que su gobierno sea el protagonista del mayor desfalco en el sexenio y de haber superado la estafa maestra que usted tanto criticó? ¿Cómo conoció a Ignacio Valle? ¿Fue su primer jefe? ¿No le latió que a lo mejor era del PRIAN? Sabemos que, aunque saque su pañuelo blanco, su sexenio cierra con los mayores índices de corrupción de sus allegados, incluyendo sus hijos. Ignacio Valle, ¿qué ha hecho usted en el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED? Por cierto, ¿cómo le fue de vacaciones en Los Cabos? Se le vio descansando ahí. Unas vacaciones con 17,000 millones de pesos muy merecidas. ¿Quién es quién?